¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Crónicas de la Güera. Yo soy la Güera, me llamo Chad. Si son nuevos aquí, bienvenidos. Soy de Inglaterra, pero vivo en México desde hace ya 5 años. ¿A poco? Y aquí estoy con mi esposo. Yo creo que sí había dicho eso, ¿verdad? Sí. El primer video, ¿no? Después de la boda. Después de la boda. Sí, y de la luna de miel también. Si no los han visto, fuimos a Fiji. Salieron muy padres esos videos. Pero bueno, si no lo conocen, él es Eder, mi esposo. Hola. Y hoy vamos a hacer un video. Fíjate que hace ya bastante tiempo hicimos un video cuando Eder me preguntó preguntas sobre México para probar mi nacionalidad mexicana. Y hoy vamos a hacer un tipo de competencia. Sí, un reto. Un reto, Ajá. pero del examen real, ¿no? Sí, este examen lo he encontrado en el sitio de gobierno de México. Ahí está. Es como un ejemplo de cómo es un examen para ser Es como ciudadana. una guía que te dan para que estudies y Ajá. presentes el examen para ser ciudadano. Ajá. Pero está muy difícil. Está muy difícil. La verdad es que sí, incluso yo creo que no lo pasaría. Pero, ¿Quién sabe cuántas preguntas tienes que ¿quién hacer sabe? Y correctas? aparte, o sea, no, sí son cosas de México, pero también son otras, cosas en ajá, general, o sea, ajá. del mundo, De como los que Estados Unidos y cultura general, entonces. de relaciones de México con otros países. Pero bueno, elegimos cada uno 5 preguntas y pues vamos a hacer eso. A ver quién es más mexa. ¿El mexicano? O la güera. O la güera. Leo, pon tu like, deja tu comentario, suscríbete y si no estás suscrito, estamos regresando cada domingo con un video nuevo, prometidos. Y pues ya, empezar. ¿Estás lista? Sí. Ok. Primera pregunta. En el presente, la mayor parte de la población de México está ocupada en el sector económico A, agropecuario, B, industrial, C, servicios, D, extractivo. ¿Qué porcentaje? La mayor parte Ah, de la población de México. agropecuario, B, Industrial, C, servicios, D, extractivo. Yo creo que Se la vas a elegir otro. entre A y C, agropecuario y servicios. Yo creo que servicios. Sí, correcto, muy bien. Sí, ese es fácil, la verdad. Yo hubiera escogido servicios. Como por también. ejemplo así. Pues que sí es. Hay muchos hoteles y eso. O sea, todo el sur de México son hoteles, son Sí, servicios. sí. Eso es lo que yo hubiera Muy pensado. turístico, sí, es cierto. Ok, me toca. Ok, vamos a empezar. Ay, qué miedo. Esta no encuentro tanta lógica, Ay, pero, Dios. o sea, de México, pero suena bien, buena ahí va. Ok. Dice, los países que sirvieron de mediadores en el proceso de normalización y restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos fueron... Cuba y Estados Unidos. ¿Ves? O No sea, tiene que ver con México. Exacto, pero no sé. Ok. O sea, los que ayudaron a que fueran compas Ok. Cuba y Estados Unidos fueron el Vaticano y México, B, Chile y Suecia, C, el Vaticano y Canadá, D, Canadá y Chile. C o D, porque tiene que ser Canadá, porque está el más cercano. México no creo. La verdad. Entonces, descartado México. Ok, y el de Chile y Chile, Suecia. Sí, ese ok. también. Entonces ¿qué? queda Canadá. C, el Vaticano y Canadá, y D, Vaticano. Canadá y Chile. Pues en Chile hay buen vino. Chile. Pero qué tan estable es, no es muy estable, ¿no? Tiene mucho. Pues quién sabe. Tiene problemas políticos. ¿Sí? Sí, yo he visto que. Bueno, pues todos los países de Sí. Latinoamérica. Pero el Vaticano es el país más chiquito del mundo, ¿sabes eso? Sí. Sí, pero eso, Ojalá esa fuera la pregunta. ¿eso qué tiene que ver? Sí, Canadá y Vaticano. Correcto. ¡Ah!
Ok. Ay, no ves esto. Ok, pregunta 2. Ese también deberías saber. Ok. De los países seleccionados por el INEGI, no importa. No, ¿INEGI? INEGI. Ah. Pero no importa. ¿En qué lugar, sí, ¿en qué lugar se encuentra México respecto al índice de desarrollo humano? Uf. A, 30. ¿Ah? B, 71. C, 114. D, 166. 66, perdón. 166. 166. Ajá. No creo que esté tan abajo, pero tampoco es el 30. Entonces vamos a descartar el último y el primero, ¿no? Ajá. Entonces te quedas con 71 y 114. 114. ¡Qué ubicado! 71. Subestimé a mi país. Ay, sí. Seguimos. Esta igual está bien rara, pero bueno. Ay. Dice, el Estado Islámico surgió como parte de una incisión dentro del grupo yihadista conocido como A. Hezbollah, Ay, B. por favor. Al-Qaeda, C. Al-Shabaab y D. Boko Haram. No, pues B, porque es la única palabra que Sí, conozco. correcto. Entendí la pregunta, pero es la única palabra que sí he escuchado. No sé. Oye, ya voy ganando, ¿eh? Sí. Ay, qué bueno. Pero es que yo las escogí fáciles para ti. Yo también, esas dos fueron las más fáciles que yo encontré. Es que todos estaban bien difíciles, Sí. la neta. Bueno, Ok. Levantamiento que dio el triunfo a Porfirio Díaz en 1876. A. Plan de San Luis. B. Plan de la Noria. C. Plan de Casamata. D. Plan de Tuxtepec. A. ¿Quieres Plan de saber San un Luis. poquito más? No, Plan de San Luis. Está complicado. ¿No? Es el que más me sonó, la neta. O sea, estudié historia en primaria. No, sí pensé que te iba a ser fácil. Era Plan de Tuxtepec. Jamás lo había escuchado ese ¿En plan. serio? En mi vida. A ver, los mexicanos en los comentarios, ¿sí sabían eso? Tiene que ser Obvio. correcto porque está en el gobierno de México. Sí, claro. Claro, claro. Sí, Plan de Tuxtepec. ¿Sí conoces el Sí. Porfirio? Sí. Ahí te va. Ajá. Dice, el presidente que impulsó la reforma constitucional mediante la cual se estableció la conformación actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le convirtió en un tribunal constitucional fue A. Miguel de la Madrid, B. Carlos Salinas de Gortari, C. Ernesto Zedillo, ¿Cedillo? D. Vicente Fox. No conozco ninguno, pero voy a elegir Cedillo porque es tu apellido. Eso es injusto. ¿Es Cedillo? No conocía a ningún güey. No le digas güey a los expresidentes. No conocía a ningún presidente. Expresidente. No manches, ¿Cedillo con C? Con Z. Ah, con C. Sí, siempre. Ah, sí había un presidente, por eso te escriben ti con la Z, porque era un expresidente. Sí. Ojalá fuera Tu compa, tu. mi compa, mi Tu tío o algo así. abuelo. Sí, estaría chido. Ah, oye. No he perdido una, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿Cuándo? Ah, ¿no? ¿No? A ver, 4. Esta sí es difícil, yo no yo no tengo idea. Durante el periodo conocido como nacionalismo cultural, ¿qué compositor Sí. representó musicalmente el épico pasado mexicano? O sea, el himno. No sé, sí, Ujú. yo creo que sí. A. José María Velasco. B. Manuel Ponce. C. Amado Nervo. D. Carlos
Chávez. A ver, ¿me repite la pregunta? Sí. Durante el periodo conocido como nacionalismo cultural, ¿qué compositor representó musicalmente el épico pasado mexicano? ¿Pasado? Ajá, el épico pasado mexicano. Ah. José María Velasco. Ajá. A ver, piensa, ¿no conoces ninguno? Entonces no es. No esa. Pero ¿Sí? te doy otra. No. ¿Ve? ¿De quién era? Es la de Carlos Chávez. ¿Sí lo conoces? No me acuerdo. No. Bueno. Después de la grave crisis de 1976, la economía mexicana recuperó tasas de crecimiento elevadas hasta el año 1981. Esta vigorosa reactivación económica se debió a el descubrimiento y explotación de grandes reservas de petróleo, B, una serie de reformas tributarias que alentaron la inversión privada, C, un ambicioso plan de inversión pública en el sector agrícola, D, una exitosa transición a la etapa más difícil de la sustitución de importaciones que involucraba la importación de bienes de capital de alta tecnología. No entendí nada de eso. Solo entendía. Yo creo que A o D, pero tecnología. ¿Cuándo fue? No me dijo un año, ¿verdad? En 1976. Ay, no, tecnología fue hace hasta mucho, 1981. No, tecnología no. El B y C no entendí ni una palabra de lo que dijiste. Entonces, Sí. No manches. No, pero es que, a ver, tú le estás atinando, eso no es justo. Pues, ¿por qué tú no haces eso? ¡Wow! Ahora sí. Es que cogí muy fáciles. Yo también elegí fáciles, mi amor. Bueno, a ver, a lo mejor te cambio déjame ver. No, la última sí está fácil. Yo sé esta. Ok. Si tú no sabes, la verdad sí tienes que meter a clase. Entidades federativas que componen la frontera sur de México. A. Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Oaxaca. B. Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. C. Espérame. Ajá, no, ese no está loco. Ajá. Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Tabasco. Yucatán y Tabasco. No, tampoco. Ajá. D. Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco. Ay, no mames, no, Campeche, según yo no. A ver, Quintana Roo sí. Ahí, Chetumal está ahí. Ajá. Luego Chiapas, obviamente sí. Esos dos tienen que estar. Esos son en todos. Quintana Roo y Chiapas están en todos. Oaxaca no. Ok, entonces B descartado. Ajá. Y A también. Tabasco tampoco. Pero Tabasco está en los otros dos, entonces no. Sí. O sea, ahí estaba mal. O sea, ahí ya descartaste los cuatro. Oaxaca están las primeras dos y Tabasco están los últimos dos. Ok, Oaxaca no. Ok, A y B entonces descartado. Entonces te quedas con Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Tabasco. Quintana Roo. O Yucatán. Ajá. Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco. O sea, la única diferencia que tienes es Yucatán o Campeche. Yo sí sé esta. Ay, cállate. ¿Yucatán o Campeche? ¿Cuál? Elige uno. Estaba pensando mal. ¿Cuál? ¿Yucatán o Campeche? Frontera sur de México. Yucatán. Hoy no es mi día. Campeche. ¿Campeche? Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco. A ver esta. Okay. Dice, la siguiente medida fue adoptada durante el gobierno de José López Portillo y fue
revertida en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la privatización de Teléfonos de México, la creación del Infonavit, el ingreso de México a la OPEP y la nacionalización de la banca. ¿Me entendiste la pregunta? No. Ok. Pero el Infonavit sí conozco. Ajá. ¿Y qué era la D? La D también me sonó. Dice... Un banco, ¿no? ¿De la banca? O sea, ¿banco? No. ¿Qué es banca? Ajá, sí, o sea, la banca es como... La banca nacional. No es un, Híjole, no es un sí, banco. es difícil. Otario. Pues sí, el Infonavit. No, qué bueno. El último banco. Sí, Ay, era mi segunda la opción. nacionalización de la banca. Ay, sí, perdí una. Qué bueno que gané. Yo lo debería hacer. ¿Para qué? Pues porque sí lo voy a pasar. ¿Qué? No lo puedo creer, ¿eh? Ni yo. Qué buen examen. Hay que volver a hacer otro día si les gusta. Creo que no. Si disfrutaron el video, espero que sí, la verdad. Yo le disfruté muchísimo, no sé tú. No. Nada. Pero bueno, pon tu like, pon tu comentario. Ya estamos activos otra vez en TikTok, entonces chécanos allá, Crónicas de la Güera. Y nos vemos la próxima semana. Va. Adiós.